Bien, arranquemos nuevamente. Buenos días, profes, ¿cómo van? Buenos Bien, sí, días, señor, profe. buenos Bien, días. gracias. Bueno, siendo las 7:05 de la mañana, damos inicio a la tercera asesoría presencial y última del semestre con primer semestre de licenciatura en educación infantil en el área de, o unidad temática, perdón, de comunicación y producción de texto autónomo. Bueno, el proceso de la asesoría lo vamos a dividir en tres situaciones, teniendo en cuenta que, pues, que hay un asunto por ahí que tenemos que hablar, de un oficio que me compartieron la profe coordinadora NET. Entonces vamos a hablar un poquito de eso al finalizar la asesoría y pues nos vamos a guiar por lo que nos muestra la guía didáctica, ¿cierto? Que es referente a cómo están ejecutando, qué han hecho, cómo van con el ejercicio del segundo producto de autoaprendizaje. En este caso, a ustedes se les ha designado la organización de una entrevista a un docente en ejercicio licenciado en pedagogía o educación infantil o en primera infancia, que es lo que se está tratando de organizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar con esa primera parte. No sin antes recordarles que estudiantes que para el próximo fin de semana se hace el ejercicio de la segunda autoevaluación virtual. Creo que ya en el encuentro de hace 15 Es días. de lo partió para el veneno. Cerramos los micrófonos, porfa, señorita Chapuel, porfa. Un momento, gracias. Vuelvo y repito, entonces recordándole, muchachos y niñas, que el próximo fin de semana, es decir, aquí mirando mi calendario, a ustedes les ha programado de manera virtual la segunda autoevaluación virtual, ¿no? Yo les había alcanzado a comentar un poquito que tiene que ver con el ejercicio de autoaprendizaje, es algo concienzudo, es más como esa parte formativa, cómo se ha sentido, si usted es honesto, si participa en foros, si usted cumple temprano a clases, si siempre está pendiente. Esas cositas son las que básicamente se les van a evaluar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y no tengan problemas a la hora de... También es cada una de las unidades temáticas se les evalúa por aparte, pero las preguntas básicamente son las que yo le comento sobre esa parte. Bien, mirando entonces la guía didáctica, estudiantes, para el día de hoy está programada una tertulia. Tertulia es sinónimo de una charla. Vamos a hablar de las preguntas frente a lo que es la comunicación en público, cómo hablar y eso. Y pues eso lo, lo enlazamos, valga la redundancia, con el proceso de lo que ustedes están haciendo de la entrevista. Entonces, vamos a arrancar con esa parte y pues abro la tertulia en este caso, teniendo en cuenta que me gustaría, quien quiera voluntariamente, me cuente y nos cuente a los compañeros cómo ha sido el proceso, si lo ha podido hacer, si ya contactó al profe o a la profe, o si no ha podido, si le ha dificultado por la situación. Profe, sí, me tocó por WhatsApp, o me tocó por celular, o me tocó por esta herramienta, o me tocó por otra. Entonces, me gustaría escucharlos en un primer momento, quien quiera, cómo va con ese ejercicio, por favor, ¿listo? Hola, profe, buenos días. Buenos días, John Jairo, lo escuchamos. Profe, pues mi cuñado es docente en otra ciudad, en el municipio de Gambita, en Santander. ¿Mm? Él es licenciado, pero en filosofía, y yo le mandé la entrevista a él por medio de como nos enseñó el profesor de TAC, por un formulario que hay en De Google. una aplicación que tiene Google, que tiene el correo de Office. Sí, señor. Y pues él ya me la contestó y yo le han hecho una preguntita más, ahí están los datos y pues o sea, es válido que le haga la entrevista a él porque pues no es de primera de pedagogía, no, o sea, él es Pues licenciado en filosofía. los criterios que se manejan según con la profesora Caterina es que sea un profesor formado en lengua, perdón, en licenciatura en pedagogía infantil, educación infantil o primera infancia. ¿Usted ya le hizo la pregunta a la profesora Caterine? No, la verdad no. Mm, Entonces me tocaría hacer otra entrevista entonces porque yo ya Pues la hice desde ayer. mi punto de vista, yo pienso que primero consúltela a ella, como le digo, pues porque la idea es
tener la visión y tener la caracterización de una persona formada en eso, John Jairo. Me hago entender para que no haya dificultad. Ya en última cuestión, si no se puede conseguir, si es muy difícil, pues yo pienso que no habría problema. Pero él es licenciado en filosofía, pero ¿orienta clases a niños o está en A bachillerato? niños, sí, señor. Él alienta a niños, a primera infancia. Entonces tocaría confirmar ese dato con la profe. Por mí no hay problema, pero de todas maneras preguntémosle a la profe. ¿Estamos de acuerdo, John Jairo? Para, pues, por si la dificultad no le Bueno. da más, o sé que a muchos se les dificulta buscar a alguien, no tienen conocidos, otros sí. Listo, John Jairo, gracias. Pues conozco un ¿Alguien? normalista, de pronto servirá. Sí, también podría ser, viendo las circunstancias y eso, un normalista se acerca mucho más al proceso de formación en educación infantil, ¿cierto? Entonces también podría ser. Ok, gracias. Listo, don Jairo, muchas gracias. Las niñas que se van acercando, bienvenidas nuevamente. Estamos haciendo la tertulia o socialización o la charla, según la guía didáctica para la asesoría de hoy, sobre cómo va el proceso de la entrevista. Me gustaría que alguien me contara o nos leyera para todos un poco las preguntas que se están manejando y nos contara, como dije anteriormente, cómo van con ese proceso, estudiantes. Ya John Jairo nos comentó, me gustaría escuchar 1, 2, 3, 4 comentarios más de cómo va el proceso. ¿Quién dijo yo? Buenos días, profe. Buenos días, Diana. Gracias. Bueno, yo le hice la entrevista a una egresada de la Universidad de la Amazonía. Ella está trabajando en el Colegio de mis hijos. De hecho, es la profesora de mi hijo. Entonces, pues se está manejando las preguntas que es ser maestro, las competencias. Y la profesora nos decía que si queríamos incluir otra pregunta más que fuera de nosotros, pues yo la verdad hice la pregunta de qué, o sea, cómo ella haría para trabajar con niños en la educación inclusiva, porque realmente ese es el tema que a mí con el que yo trabajo, ¿no? Sí, señora, claro. Entonces, pues ella ya me respondió, yo ya la envié al foro, como la profesora ha dicho, pero pues no sé, o sea, yo esa pregunta pues se la voy a hacer a la profesora, pero en el link que nosotros teníamos que enviar, ella ahí decía que también mandárselo a un foro, se la enviamos al foro y de eso también sacar una entrevista y de eso también un cuadro conceptual. O sea, 3 cosas en la misma, de lo mismo. Sí. Entonces ahí es donde... En el caso mío, algunos de ustedes me llamaron y me decían, profe, ¿cuáles son las lecturas con las que hay que hacer eso? A raíz de la situación que más adelante vamos a hablar, yo decidí, yo les dije, recuerden que en la última clase yo les alcancé a comentar que el foro simplemente yo lo iba a abrir, que es el foro número 2 del segundo momento, simplemente es para dudas e inquietudes. Recuerdan que yo les dije, y así lo hemos cumplido, algunos han escrito, me han preguntado, les he respondido, otros me lo han hecho por el WhatsApp, otros lo han hecho el correo, pero desde mi punto de vista, en mi caso yo no les quise pedir el mapa conceptual a eso, simplemente di el tiempo y estoy dando el tiempo para que se concentren en la entrevista. Esta semana yo lo que sí les voy a pedir es que empiecen a enviarme a ese foro lo que ustedes han hecho para yo mirarlo también. ¿Me hago entender, estudiantes? O sea, el mapa conceptual más lo del foro de la entrevista. Me interesa solo la entrevista desde mi punto de vista. ¿Listo? Para Pero que le mandamos el link o la entrevista del foro como le hicimos, profe. Me interesa la entrevista. Lo que ustedes como le quede más fácil, si le queda más fácil agregarme el link o el formato de la entrevista. ¿Estamos de acuerdo? Para yo mirarlo desde el punto de mi materia y mirar, estoy bien, corríjale esto o aquello. Pues porque las preguntas las formula la profesora Caterine, ¿no? Yo lo que hago es el acompañamiento del proceso de escritura, cómo formular esta pregunta y eso para que cuadren bien el informe y eso. Me ha enviado Nelly, me alcanzó a enviar un avance, ya le hice las correcciones y eso, y esa es la idea, procesarlo. Profe, ¿cómo se procesa, cómo se hace el procesamiento de la información? Yo le subí al foro número 2 un link en Prezi, yo no sé si lo habrán alcanzado a ver, y ahí nos da como unas visiones, nos da como un inicio de cómo se puede hacer el ejercicio, que son datos, hechos reales, pues son las situaciones que ustedes vivieron, lo que le preguntaron, y obviamente analizar la pregunta última que ustedes le han hecho. Por ejemplo, en el caso de Diana, dice que le hizo una pregunta sobre las necesidades educativas especiales en los niños, que es lo que a ella le apasiona, le interesa.
y usted analiza sobre eso, busca información sobre eso, dependiendo de lo que el maestro o la profesora que usted entrevistó le informe. Otra persona dirá, no, profe, yo le quiero hacer una pregunta, por ejemplo, si se siente bien remunerada con el sueldo que tiene, por ejemplo, que también puede ser, ¿cierto? Otra pregunta que le puede hacer ella, que si realmente el ser profesora de niños tan pequeños, si es lo que le apasiona o si le tocó llegar ahí pues porque no hubo otras posibilidades de trabajo, por ejemplo. O sea, la pregunta ustedes la pueden hacer desde el punto de vista de lo económico, si realmente se siente identificada, la formación profesional que tiene, si ha tenido la posibilidad de seguir estudiando, por ejemplo, porque muchas veces encontramos muchas profes de educación infantil que como que nos quedamos ahí, pues por el ámbito económico, porque las posibilidades, según la región donde estén, no están cerca a una universidad, a un instituto que los pueda seguir formando, ¿sí? O sea, para que tengamos eso claro. ¿Alguien iba a pedir la palabra? Qué pena. Profe, más que yo en la parte, o sea, más que una pregunta, les di como un espacio para que expresaran libremente lo que pensaran acerca del tema que estábamos tratando en la entrevista. ¿Es válido? Sí, claro. De todas maneras, recuerda que cuando uno hace una entrevista, según el procesamiento, usted como entrevistador ya tiene una planeación de preguntas, ¿no? Y muchas veces ellos Sí. le dicen, bueno, muéstrame las preguntas o envíemelas antes como para yo tenerlas claras y más o menos y ese día no me coja como tan a la ligera, que eso también es válido, ¿no? De todas maneras, no estamos hablando de un tema espinoso, no estamos hablando de un tema tan difícil, sino que simplemente de algo de que ese profe o profesora todos los días ejerce, ¿no? Que hay algunos que son tímidos y de pronto no lo querrán hacer o me dirán, no, profe, no me preguntes sobre eso, eso no hay ningún problema. Pero la idea, John Jairo, es que las preguntas y el diálogo se genere de una manera como una camaradería, en donde usted me entienda, en donde la pregunta no sea tan complicada o donde Sí, muchas veces claro, las era... primeras preguntas están planteadas así sencillas y son preguntas como tal. Listo. Entonces, volviendo al ejercicio de Diana, me parece interesante ese tipo de preguntas, teniendo en cuenta, por ejemplo, Diana, lo de un concepto. Ya se está tratando de eliminar que no se maneje el concepto de NE, que es necesidad educativa especiales. Ya hay un nuevo concepto, ¿cierto? Que creo que tiene que ver con estudiantes con... ¿cómo es que? No recuerdo bien dónde, o sea, que son, ya no decir o no identificar que el niño tiene algo especial, sino que algo intelectual, algo así, no recuerdo muy bien el nombre con el psicólogo. Capacidades excepcionales. Capacidades excepcionales, exacto. Entonces ya no hablar de ese concepto de necesidad educativa especiales, sino un niño con capacidades excepcionales, que los hay de manera negativa, llamémoslo por llamar un ejemplo, y los hay de manera positiva, es decir, los que son supremamente inteligentes, extrovertidos, introvertidos, a los que de pronto tienen alguna dificultad física o cognitiva o algo. Entonces, para que nos centremos, y lo digo por si alguien más va a tomar ese tema, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, Diana? Diana, perdón. No, señor, no. Listo. Bueno, ¿quién más? Por ahí veo que llegó el representante del salón. Bienvenido, Juan David. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más alguna pregunta que nos comente cómo va el proceso del ejercicio, por favor? Yo, profe. ¿Quién? Tatiana Quintero, bienvenida. Dale, te escuchamos. Pues en mi caso la entrevista se la hice a mi mamá, entonces pues fue muy fácil. ¿Puedes hablar un poquito más duro, Tatiana? Qué pena, gracias. Sí, señor. Listo. Que en mi caso la entrevista la hice con mi mamá, entonces fue muy fácil. Ella ya me respondió las preguntas e incluso yo ya hice pues como una primera parte que es del texto argumentativo. Sí, señora. Y pues me quedaría faltando lo del texto basado en hechos y datos, pero pues la verdad con eso sí he tenido, no sé, como muchos inconvenientes. ¿Qué inconveniente? Pregunte que todos Pues, estamos escuchando. o sea, Tranquila. no sé bien cómo, o sea, cómo va estructurado, ni, o sea, no sé ni siquiera cómo empezar, o sea, para ser sincera. ¿Tuviste el Sí, sí, PRISI que les señor. puse ejemplo? Sí, ¿Y sí, si lo señor. ubicó un poquito o no? Sea sincera, tranquila. Pues, no, no, señor, la verdad no. Listo. Bueno, usted tiene una ventaja que me dice que su mamá es profesora en ejercicio o ya es Sí, sí, señor. pensionada, todavía No, trabaja. no, no, es un ejercicio y es egresada de la universidad. Listo. ¿Cómo le fue? Cuéntenos rápidamente. No, profe, pues bien, la verdad, o sea, como yo esperaba que respondiera a las preguntas, sí, incluso que también le hice una más, que era qué le gustaba acerca de su profesión y pues sí, las respuestas me parecieron chévere y, o sea, ya está analizada y todo. Y Listo, también está perfecto. compartida en los foros de educación infantil. Listo.
Voy a compartirles entonces un momento según lo que dice Tatiana, y me imagino que más de uno también tendrá como la dificultad o estará como, bueno, ¿cómo hago para asumir toda la información? Voy a compartir una parte del PRISI que les subí al foro para que nos ubiquemos. Prácticamente, ¿qué es un dato real? ¿Qué es basado en esas situaciones? Son cosas que realmente han pasado. Por eso lo que con la profe se quiere es no llegar a la invención, porque muchas veces se ha visto en los semestres anteriores, les comento esa incidencia para que la tengan en cuenta, que nos inventamos que entrevistamos a un profesor, una profesora, y como que, metámosle y digamos que él no respondió esto, o coloquémoslo aquello. No traten de hacer eso, profes, pues porque la idea es que ustedes se vayan acercando. Por ejemplo, el caso de Tatiana, que tiene la posibilidad de tener a su mamá diario, de ver cómo es el rol de un profesor, de una profesora. Los que, yo también soy hijo de un profe, por ejemplo, entonces uno va creciendo con algunas situaciones, algo como que, uy, yo si fuera profesor, porque nunca quise ser profe, la verdad es eso, pero pues por situaciones uno llega y trata de hacerlo mejor. Y uno de los profes aprende lo positivo, ¿no? Que también evoca lo negativo, ¿no? Pero uno trata de decir, uy, a mí me gustaba este profe, cómo todo mundo la disciplina la manejaba él, por ejemplo. A mí me gustaba el profe de X asignatura, cómo explicaba y cómo lo hacía entender a uno como estudiante tan fácil. Como hay otros profesores, uy, no, ese profesor era muy cansón o siempre regañón, o sea, uno como estudiante, a uno eso lo marca. Y la idea de hechos que uno trata de plasmar o de transmitir es cómo es la realidad y día a día de un profe, cómo es que realmente nosotros queremos satisfacer, perdón, no satisfacer, sino poder mirar desde un punto de vista de mi formación. Es decir, yo me estoy formando ¿para qué? Voy a compartirles un momentico entonces lo que les digo, ¿listo? Entonces voy a quitar compartir pantalla, me regalan unos segundos, por favor, para hablar sobre eso, y quien quiera opinar algo, seguimos avanzando. ¿Quién ha tenido dificultades? Yo la hice ayer. Listo, Juan. O sea que todos prácticamente ya tienen a la persona, ya la han hecho, ya están a punto de terminarla, ¿cierto? La idea es que ya tengan mínimo al profe o a la profe. Valentina, que creo que... Profe, Señora. pues yo por lo menos en estos momentos no cuento con alguno que sea licenciado en pedagogía o en educación. Son normalistas y que son licenciados de la Universidad de la Amazonia, pero por lo menos en inglés, en sociales, en matemáticas, en química. Entonces, no he avanzado en ese punto porque quería preguntarle hoy tanto a su merced como a la profe Caterine si pueden ser, si Pues me como sirven. sería la misma situación de John Jairo, ¿no? Si se le Sí, dificulta señora. buscar un licenciado 100% en primera infancia o pedagogía infantil o educación infantil, podríamos abordar de pronto un profesor normalista, ¿no? Desde Sí, mi punto de señora. vista, ¿no? Entonces esperar a ver qué nos manifiesta la profe, pues para no entrar en contravía de lo que queremos hacer en el proceso. ¿Listo, Valentina? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar, voy a compartir ya el proceso de los argumentos basados en hechos y datos. Me confirman si la pantalla se comparte, por favor, ¿listo?
Profe, buenos días, compañeros. Buenos días, ¿con quién hablamos? Profe, con Yadira. Profe, lo que pasa es que para mis compañeros, pues la profesora Caterina la vez pasada dijo que los que no tuvieran distinguidos así de profesores en pedagogía infantil, que le dijeran a ella para ella colaborarnos con eso. Entonces, pues de pronto mis compañeros que hablen con la profe, porque pues, yo la vez pasada también le dije a ella y ella me ayudó a conseguir un docente. Ah, oiga, mire, muchachos. Entonces, la información para todos. Sería entonces Sí, concretar con la sí, para profe, todos ¿no? los que sí, que Vale, les escriban a la compañera, profe. gracias. Bueno, Listo, entonces mira, ahí ya la compañera Yaira nos bota ese datico para el ejercicio, pues para que lo tengan en cuenta. No se afanen que tiempo todavía hay, hoy apenas es 2 de mayo, el ejercicio es para el 17 de mayo, ¿cierto? Entonces para que lo miremos. Bueno, miremos entonces ahí, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor, sí está. Sí, señor. Bueno, cuando hablamos, generalmente elaboramos un discurso argumentativo, recurrimos a argumentos que se basan en hechos y datos. Esos argumentos son los que se expresan a través de cifras y datos incuestionables. Ojo, palabra clave. Cifras y datos incuestionables. Cuando hablamos de cifras, un ejemplo básicamente es, por ejemplo, ¿cuántos profesores hoy tiene el municipio de Florencia formados como licenciados en educación infantil? Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. 100% en educación infantil son egresados de la Universidad de la Amazonia. Pongámosle que es 70. Otros son egresados de la Universidad de Y cuando hablamos de un dato incuestionable, ¿quién me podría dar un ejemplo de un dato incuestionable? El argumento de autoridad es un hecho rebatible. ¿Por qué? Porque tiene cientificidad, son expertos quienes lo miran. Sí, señor. Gracias. Pues en ambos casos la información es irrebatible. Esperemos que se fue la lámina, internet, no sé qué pasa. ¿Tienen buen internet ustedes allá, niños, en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Yo sí. Bien, listo. Sí. Esperemos entonces que vuelva y Sí, cargue. señor. Que No, está- señor. A mí se me fue la primera parte, muchachos, de lo que los muchachos el micrófono, Juan, por favor, que estamos chicos, mami, gracias. Qué pena. Tranquilo. Esperemos que se fue esto. ¿Quién tiene el micrófono abierto que escuchan los pajaritos? Gracias. Bueno, esta vaina se me fue. Tomemos asistencia mientras que llega otra vez la carga. ¿Listo les parece? Entonces voy a confirmar. Valentina. Aquí estoy, profe, presente. Gracias, me dicen presente, por favor. Sí. Laura Catalina Ayala. Presente, profe. Gracias. Lida Fernanda. Presente, profe. Gracias. Presente, profe. Gracias. Daniela. Gracias, Fesita. Presente. Gracias, Neila. Gracias, gracias, Juan Sebastián. Por favor. Si está en nuestra ahí, Juan Sebastián.
Presente, profe. Gracias. Alejandra. Presente. Gracias. Tebas. Mónica Ramírez. Estefan. Gracias. Yuri. Andrea Ospina. Gracias, Liz. Por ejemplo, creo que nos fue hablado del proceso es decir, usted vuelve y retoma lo que ha hecho de primer inter y tratar de organizar la información. ¿Cómo ¿Me confirma si lo están viendo en pantalla la lámina, porfa? Sí. Estoy en clase. ¿Cómo así que sí está en clase, pero no llamó? Algo que realmente datos estadísticos, bueno, ustedes ya tienen unos datos del entrevistado. Tienen está muy bien dotado y en Florencia es muy Señor. Esa persona la que está dando la información. De experiencia. Claro, de experiencia. Muy bien, John Jairo. Eso es, una experiencia que es cierta o de falsa. Es cierta, la asumimos porque, pues, porque con el profe es el que nos está dando la información. Entonces, él no asociado al ministerio. Ahora, sino cómo hacer Supuse que la entrevista iba a ser muy bonita, pero no me pareció. Sí, Mónica, o sea, lo que le digo, pasan ese tipo de cosas, y no porque la profe no quiera o no, sino que simplemente también ustedes saben que hay profes que son cortos de palabras, ¿no? Ahí Mónica nos da un ejemplo, no, profe, es que la profe está como tan chévere, tan amorosa que esto, pero en el momento de ella querer brindar su información también puede que sea muy cerrada frente a ese proceso que yo le digo, o simplemente no lo quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tengo un ejemplo acá de un hecho y un dato que hemos conseguido con los profes para poderlo ejemplificar del ejercicio que se hizo el semestre pasado. Dice el ejemplo de hecho, la tesis, la contaminación daña la salud, puede ser apoyada en el hecho de que en las ciudades contaminadas ha aumentado las enfermedades respiratorias. El dato, existe una relación de la escuela, esto, aquello. Otras personas dicen que no, que Señor.
¿Hemos aclarado un poco las dudas o seguimos con la duda o ya estamos un poquito más ubicados? De mi parte, sí, señor. Bien, ¿quién sigue con dudas? Tranquilo que la asesoría es para eso. Creo que ya nos estamos acercando un poco. O sea, datos y hechos narrados ustedes tienen en las entrevistas, ¿sí o no? Sí, señor. Unos más cortos que otros. Por ejemplo, Mónica dice, uy, profe, yo esperaba una entrevista como que, uy, la profe nos va a narrar, pero se limitó a cositas exactas, datos muy puntuales y ya como que, me dejó ahí en seco, ¿qué hago ahora? De pronto le va a costar a Mónica más el trabajo y a algunos de ustedes, bueno, pero como por mí no hay problema que le puedan aumentar desde el punto de vista escritural para que la entrevista quede un poco mucho más sustentada frente al proceso, que es lo que queremos hacer. ¿Qué otra pregunta, qué otra duda, profes? ¿Nadie? Bien. Kerly. Yo tengo miles de dudas. Señora, Profe, lo que tranquila. pasa es que, bueno, en la estructura de la entrevista yo pensé que iba, bueno, los 3 datos que yo le pregunté al profesor, pues fue el nombre, el lugar donde labora y el perfil profesional. Y Sí. le anexé las 2 preguntas que están en la guía didáctica. Entonces yo pensé que ahí ya terminaba todo el trabajo, pero pues me tiene confundida lo de los argumentos. No, ¿Cómo deben señora. de ir ahí? O sea, ¿cómo deben de ir ahí? O la verdad no comprendo. Nelly, ¿está por ahí, Nelly? Sí, señor. ¿Usted me puede hacer el favor que su trabajo de lo que me envió como avance ya cumple los requisitos? Usted sí sería tan amable de pronto con sus palabras, de pronto yo me estoy yendo por otro lado, no sé, tranquilo. ¿Cómo lo entendió usted y cómo lo está estructurando para que sus compañeros tengan una idea mucho más, de pronto con un lenguaje más sencillo? Si me podría colaborar con eso, Nelly, por favor. Según las observaciones que le hice y lo que usted procesó, por favor. ¿Sí? Pues en cuanto a la estructuración del trabajo, yo, por ejemplo, pues coloqué la respuesta del docente. Adicional, pues di mi opinión respecto a lo que él me respondió y también, digámoslo así, sustenté ambas respuestas, ¿sí? Como el profesor de TAN nos enseñó a citar, entonces desde allí partía, digámoslo, a que estas 2 respuestas, bueno, la de la docente y la mía, fueran como, digámoslo, tuvieran una base, una información más, ¿cómo le llaman ahí? Más, ¿Verídica o qué? Que le dé más, peso a más, la... más sí, más creíble, digámoslo, que tenga más credibilidad, ¿sí? Pues yo creería que en este momento lo único que me falta es lo de los datos estadísticos sobre en cuanto al trabajo. Listo, entonces, complemento un poco para que entendamos todos. Teniendo en cuenta las respuestas que me da el entrevistado, yo entro a hacer, llamémoslo, un análisis concienzudo. No es que vaya yo, no es que este tipo como así que 19 años y nunca simplemente se dedique, no. Simplemente lo ordeno con algunas cositas que sé que ustedes han leído, con algunas situaciones que tienen y los voy argumentando según la estructura. Lo que dice Nelly es muy importante. Si yo voy a citar algún autor, tengo que darle ese crédito. Y puede que citen autores o puede que no citen, o puede que citen los módulos que tengan de lectura básica en la materia mía o en la materia de la profesora. No nos podemos quedar simplemente, como dice Kerly, profe, pensé que simplemente eran las preguntas y ya, no. Eso hay que hacerle un análisis y un análisis es eso. ¿Qué piensa usted de las respuestas que le dio su entrevistado? ¿Será que sí le apuntan, no le apuntan? Usted puede, como dice Nelly, Kerly, es escribir yo un poco y aumentar. No llamémoslo aumentar, pero sí como descifrar. Bueno, el profe me habla sobre eso. En tal libro o en tal lectura que nos dio el profe, la profe habla un poquito sobre eso. Entonces, tratamos de darle esa información y darle ese crédito. Es decir, esa información se organiza así para no tener inconvenientes. Si ya te ubica un poquito más, Kerly, o no. Y el resto también, ¿no? Porque veo que más de uno está como ahí pendiente. ¿Será que la compañera puede como compartir la pantalla con el adelanto que ella tiene? ¿Nos puede hacer el favor para mirar más o menos? Profe, una pregunta. Señora, ya miramos, John Jairo, listo que estoy buscando acá. Digamos, para cada pregunta que se le hizo al docente, ¿cierto?
Sí, señora. Esto tiene que también llevar como los datos, ¿sí? Como la conclusión de los argumentos, ¿sí? Para cada pregunta, o es solo para, en conclusión, todo en general. Global, sería de manera global, sí. No le hagamos conclusión a cada pregunta, pues porque como que nos va a salir un trabajote bastante largo. Yo aconsejo Sí. hacer el ejercicio de manera global, porque pues que es una entrevista, que la entrevista consta de varias preguntas, ¿no? En este caso puede que alguien haya hecho 5 preguntas, otros 8, otros 10. Creo que la idea sí es que le aumenten, según la sugerencia de la profe, la pregunta o las preguntas que ustedes crean pertinentes para cada proceso, ¿no? Eso es lo que básicamente tenemos. Entonces, sería hacer un globo, perdón, hacer una sola conclusión a manera global. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Listo, Yuri Andrea. ¿Quién tiene otra pregunta? Kerly, ¿te ubicas más o menos de lo que nos comenta la compañera y lo que complemento? Sí, profe, gracias. Listo, tranquila que usted ha estado pendiente, la ha visto preocupada, tranquila. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna duda? Veo a Javier, a Juanito, a Jamie. Si no Yo, está quedando profe. claro, Vianey, señora Diana. Perdón, ¿quién me habló? Yo, Vianey. Vianey, Profe, listo. yo tengo una duda respecto a las estadísticas. O sea, sería como investigar, como el ejemplo que usted dio, cuántos profesores que están formación. estudiando, o sea, cosas así. Sí, puede O es ser. respecto a las preguntas nomás. Pero sí, exacto, sí puede hacerlo, pero pues si la entrevista va hacia ese punto, ¿no? Porque Sí. muchas veces las preguntas pueden ir hacia otro punto. Las preguntas necesariamente no me tienen que decir, bueno, ¿cuántas personas estarán? ¿Cuántos van a ser mi competencia? Todos ustedes a futuro van a ser competencia. Ustedes lo saben, ¿cierto? Hoy los que están en segundo son su competencia. Hoy los que están en octavo, noveno, sexto semestre, a futuro, cuando todos egresen y algunos ya tengan la fortuna de trabajar o no, van a competir entre ustedes. Y ahí hay unas diferencias de formación, depende de la subregión que esté trabajando. Pregunto, ¿cuántos hoy están estudiando licenciatura en educación infantil en su universidad, por ejemplo? De primer semestre al noveno semestre que tenemos. ¿Cuántos hay hoy? Un ejemplo. Yo podría decir que hay aproximadamente unas 300 personas. De esas 300 personas, ¿cuántos realmente se van a graduar? Por ejemplo. De esos realmente, ¿cuántos sí se van a profesionalizar y se van a volver profes, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay mucho profe licenciado titulado que trabaja en otro cuento. Por ejemplo, hay profesores de lengua castellana que estudian conmigo y trabajan en la oficina de instrumentos públicos, por ejemplo. Hay otro que lo vi que día trabajando en un juzgado. Normal. Y que no, pues me salió trabajo acá, Julián, yo que no quiero irme para ningún pueblo, para el campo, no. Me dieron la oportunidad acá, por ejemplo. Entonces hay gente que está en otro cuento. Eso es muy normal. En educación infantil, ustedes tienen una ventaja. Que la carrera que ustedes están estudiando, le da bastantes ramas para trabajar, no simplemente como profe, con el bienestar familiar, con las casas de justicia. Bueno, hay muchísimas oportunidades, que eso es lo que tratamos de hacerle entender a la universidad o a algunos profes, ¿no? Porque hay otros profes que creen que ustedes solamente se limitan o se van a limitar a ser profesores y nada más, ¿no? Cuando el ángulo de profesionalismo es mucho más amplio, muchachos. Entonces es eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Dígame sí, profe, no, profe. Dígame sí, profe, nos aclaró, profe, nos dejó más confundidos. Yo quiero que sean Profe, sinceros. pues yo no he empezado a hacerlo como le comenté, pero Listo, pues he Valentina. aclarado dudas que todavía no tengo presente, pero cualquier cosa en esta Eso. semana que la empiece a hacer lo molesto un poquito. Sí, entonces, tranquilo, ustedes ya saben el horario, pues de la tarde-noche yo me dedico a la universidad para hacer el ejercicio. Al igual que muchos que trabajan, estoy con la complicación que pues en el colegio, ustedes saben que es una locura recibir trabajo por WhatsApp y eso, pero ustedes exclusivamente por la noche. Bueno, ya son las 8:03 de la mañana. Voy a pasar a la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre el oficio, de lo que pasó. Por ahí con la profe Caterine me lo envió, lo estuve leyendo, sobre la situación que hay mucho sobre, es decir, se les está dejando mucho trabajo, que hay profes que como que ponemos muchos foros, como que entonces yo quiero aclarar eso desde mi unidad temática. Pregunto de una vez y quien quiera hablar, tranquila. Valentina, déjeme terminar, tranquila, Valentina, tranquila. Entonces, me preocupa desde el punto de vista, ¿por qué? Pues porque créanme que este semestre he sido lo más flexible y lo más laxo con ustedes de primerito, pues porque desde que inició el proceso he notado algunos de ustedes, la mayoría, tíos, esto, hacer aquello, hacer esto, y pues la oportunidad de trabajar como lo estamos haciendo es prácticamente, si usted verá si lo hace o no lo hace. Y lo del último foro,
Hace rato el foro mío no es tan dinámico porque simplemente dije, bueno, ese foro lo vamos a llevar a que sea un poco más de las dudas. Muy pocos han escrito dudas. Otros me la han hecho por el teléfono, otros me la han hecho por el correo. Entonces, entro yo en ese paquete de como que los profes ponen foro, como que el profe sobre ese foro pone otro foro, como eso. Entonces, lo escucho a usted de una manera respetuosa. Deme 2 minutos que se me va a descargar la computadora, voy a conectarlo, listo, y ya arrancamos. Listo, niños y niñas, llegué. Bueno, los escucho ahora sí. ¿Cómo es el proceso? Bueno, ¿Qué está pasando? profe, ¿Quién tomó es la que, palabra? bueno, Valentina. Valentina, listo, dale. Ponga la cámara, Bueno, Valentina, por favor, para mirarla. Bueno, resulta que nosotros, pues, en cuanto al grupo, pues hablamos respecto a eso, a que habían docentes que estaban dejando mucha carga, pues, de trabajo y todo, y pues no son conscientes con nosotros a la hora de implementar ese tipo de metodología sabiendo por lo que estamos pasando, ¿sí? Ahí en el oficio pues da énfasis en que hay unos que pues laboramos, estudiamos, hay otros que son padres de familia y se sabe que hoy pues en estos momentos los padres de familia llevan la carga escolar de sus hijos, sobre todo un 100% prácticamente porque Sí, son el claro. padre y son el docente. Entonces llegamos a un mutuo acuerdo. Primero se hizo un oficio, un borrador, y ahí en ese borrador se exceptuaban los 2 docentes, entre esos está usted, profe, y está el profesor de TAC, que son los más organizados en cuanto a los foros. Y sí, usted se excluye de todo, pero a mi parecer yo fui la que hice prácticamente pues del borrador, saqué lo esencial y no los quise poner porque de pronto me parecía que era como ponerlos en rivalidad con los demás docentes, ¿sí? Entonces yo lo asumí como que, no, más bien ellos como saben que llevan eso bien, así como usted que nos dijo ahorita, yo sé que he sido organizado y yo sé que no les he dejado una carga, entonces yo creo que eso ya va como en usted, y usted asume que usted no hace parte de eso, sino que son los demás. Lo Listo, dejé más Valentina. bien así, ¿sí? O Tranquila, sea, como listo. por no crear en ustedes ese... Y sí, No, profe, no. realmente con usted no tenemos problema. Nosotros de pronto es con otros docentes que nos dejan un foro, y sobre ese foro responden 5 compañeros, y como él ve que hay participación solo de 5 compañeros, lanza otra pregunta. De pronto esos 5 compañeros tienen de pronto más acceso a internet, tienen más tiempo porque de pronto no trabajan, no tienen hijos, no tienen otras responsabilidades, y eso es súper. Uno no se lo quita, pero vemos otros, yo por lo menos trabajo, estoy aquí en la casa, no me queda mucho tiempo, no tengo todo el acceso a internet todo el tiempo, entonces cuando llego, yo ya llego y encuentro 5 foros sobre uno. Entonces no sé ni siquiera si arrancar del primero, ponerme a buscar sobre cada réplica las otras preguntas y así sucesivamente, se formó un desorden, ¿sí? Listo, Entonces Valentina. sobre eso está basado el oficio. Listo, sí. ¿Alguien más quiere opinar al respecto sobre el proceso, la situación? O sea, lo voy a... Señor, ya lo voy... Señor, lo escucho. Yo fui el que les hice el comentario a los compañeros en el grupo, que es cómo iban con eso. Lo hice partiendo de una compañera que me dijo que andaba como estresada por tanta cosa. Y ahí fue donde los compañeros me botaron toda la información que tenían, de que estaban, o sea, muy agobiados por tanta cosa. Sí, Lo que señor. dice la compañera Valentina es verdad. Empezando por la profe Edith, ella colocaba un foro en todos los foros. La profe Karina también nos tiene con 3 trabajos al mismo tiempo. Nos tiene una síntesis, contestar el foro, hacer un video. También la profe Caterina, ya tenemos la entrevista, tenemos que hacer un mapa conceptual. ¿Sí me entiendes? O sea, muchas cosas en sí. Nosotros lo único que queremos es, como yo le dije a la jefe del programa, lo único que queremos es solicitar es que que le mermen un poquito al ritmo, que entiendan que no solamente estamos con la universidad. Como dijo Valentina, yo por lo menos, vea, en este momento que yo soy profesor de primaria, tengo 25 grupos de WhatsApp. Imagínense la información que llega cuando es entre semana,
toda la información que llegue y ese WhatsApp se me satura de tantas cosas. Los papás me están enviando las cosas por el interno, entonces imagine cómo tengo ese WhatsApp. También yo mantengo reuniones virtuales con la rectora, tengo que preparar las guías, o sea, eso no es excusa para lo que yo tengo que hacer, pero que sí le bajen un poquito el ritmo esto a los profesores, que entiendan también esto en la situación que estamos. Listo, Juan David. Otros compañeros también tienen la dificultad sobre la alimentación, no tienen el acceso a internet, cuando entran a los foros es porque hacen recargas. Listo, Juan David, listo. ¿Alguien más quiere dar su opinión para escuchar y al final hacer una conclusión? Diana, la escuchamos. Hay que tener en cuenta que pues obviamente estamos en un aislamiento, como todos lo sabemos, y entra a jugar la salud mental. La salud mental, ¿por qué? Porque a usted estar encerrado en su casa las 24 horas 7 con sus hijos, que usted tiene que responder con su casa, con sus hijos, con el trabajo de la universidad, con muchas cosas al tiempo. Además de eso, usted pensar cómo va a manejar, digamos, lo que se viene en cuanto a su economía en su hogar. Hay muchos ya que no tienen para el otro semestre, que si van a pagar el semestre, de pronto no tienen, los que pagan arriendo, no tienen para ese arriendo. O sea, son muchas cosas en la cabeza que a uno se le viene. ¿Por qué? Por el encierro. Entonces ahí es donde juega la salud mental. Hay muchos que ya no están que están sin trabajo, profe, porque son personas que son independientes y al no poder abrir su negocio, la situación económica se complica. Entonces, para los que, digamos, tenemos hogares, eso juega en la salud mental. Entonces, Listo, es de pronto a eso que también se refieren los compañeros. Listo, tranquila. Sí, la idea es escuchar, pues porque uno de los puntos que se programó con los profes para la clase de hoy asesoría es tocar ese tema, que a todos nos pregunta, pues porque la idea no es que, no, se acabó el semestre y de los 34 llegaron nomás 10 al final. No, tampoco es eso, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna postura, algún comentario? Yo, profe. Vianey, la escuchamos. Mire, profe, o sea, por el momento en que estamos pasando esta pandemia, pues la verdad, o sea, si no estuviéramos en esta pandemia, los trabajos para mí personalmente pues sería algo normal, pero con esta situación que se está pasando, la verdad sí es demasiada acumulación, porque aparte de que algunos tenemos teletrabajo, que es horas normales, pero se aumenta el trabajo porque no tenemos los mismos ayudantes de antes, tenemos hijos o supongamos yo tengo hermanitos, que pues ellos tienen videoconferencias prácticamente como día de por medio y tras de eso a mí me toca estarles ayudando a hacer pues sus trabajos escolares y eso es desgastante a veces. Y a pesar de eso, o sea, pasa uno casi todo el día ocupado y después llega la noche para uno hacer trabajos de la universidad y la verdad uno ya está agotado. O sea, la mente no le da para nada. Y pues a mí por lo menos, a mí se me dañó el computador, ¿sí? Sí, señora. Y hago los trabajos cuando mis hermanos desocupan el portátil de ellos y pues ahí yo hago algo. Y el celular, pues hay días que me falla y hay días que no como para leer. Entonces, pues eso más que todo, la verdad, es lo que a uno le está dificultando en estos momentos. Y pues uno a veces tiene toda la iniciativa, pero pues al ver los problemas y como dices, el estrés que acumula esto, pues la verdad uno como que a veces no da. Incluso, vea, usted ha dicho lo de datos y hechos, yo lo he entendido. Pero uy, es que a veces yo digo, estoy bruta o me estoy volviendo bruta con esta situación, porque por más de que lo explique, no lo entiendo, pero pues de pronto no lo entiendo porque por ahora no he empezado a leerlo. La verdad no me ha quedado tiempo. Cuando respondo algo es porque de pronto me queda tiempito o duermo en el día para en la noche estar un poquito desaturada y empezar a hacer las cosas. Pero pues ahí vamos. Listo, Diana, y gracias por su aporte. ¿Alguien más, muchachos o niñas, que quiera comentar sobre la situación y eso, pues para dejar yo en mi acta más ratico, claro que se habló sobre el tema y se llegó a una conclusión? Si de pronto Tatiana, Javier, Carlos, Kerly, Disney, John Jairo, no sé, pues, alguna opinión. ¿Quién tomó la palabra? Qué pena. Tatiana. Tatiana Quintero. Yo creo que sí, o sea, lo que hemos dicho es más o menos pues la situación por la que estamos pasando. En mi caso también, por ejemplo, hay un solo computador y son varias personas, como les comentaba anteriormente, mi mamá es profesora, tengo sobrinos,
Y entonces eso a mí, por ejemplo, me ha tenido estresada, es el hecho de como usted tenga el computador de tal hora a tal hora, luego siga usted y aparte no es solo tener el computador, es saber que uno tiene que sentarse a leer y tal vez el rato que se tarda en leer más lo que tiene que responder, entonces el tiempo se va pasando y es como ese estrés. Y pues sí, profe, o sea, eso es el problema que tenemos en sí todos con lo que está pasando, la presión académica, la presión de todo lo que está sucediendo. Entonces, pues lo que pedimos es como un poco de consideración. En sí no somos flojos, yo sé que todos somos muy inteligentes y que todos somos muy responsables, pero pues la idea es como entender por lo que estamos pasando. Listo, Tatiana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, por lo que veo nadie más. Profe, yo, algo que se me había olvidado. Yanei, cuéntenos. O sea, yo por lo menos pienso respecto a lo de tomar a lista, sí, yo lo entiendo que ustedes lo hacen por... pues Porque en la como para universidad me saber. lo solicitan, para serle muy Ajá, sincero, sí. sí, pero por lo menos supongamos compañeros que de verdad sí viven bien en lo rural y No, no es que tienen acceso ni a un... O sea, tranquila que con ellos ya se está hablando y no se preocupe por ellos, que hay 2, 3 muy interesados que ellos entre semanas se comunican conmigo personalmente, yo les echo el cuento, con ellos se está trabajando de otra manera, tranquilos que con ellos y ellos están bueno. haciendo a llegar los trabajos, ¿listo? ¿Alguien más, muchachos? Listo, entonces voy yo ahorita sí. Bueno, para concluir esta parte, agradecerle por lo que ustedes dicen. No, profe, es que usted lo excluimos el profesor X por esto, esto, eso. No, tranquilo. Simplemente, ¿por qué? No es porque yo nos quiera ponerles trabajo, no es porque, no, ya hicieron, no. Simplemente la educación virtual se trabaja es así. Si ustedes me dan, yo doy. Si ustedes no me dan, yo no doy, y sino que simplemente voy accionando. Yo les dije en un primer momento, yo siempre, por lo general, cada momento coloco entre 1, 2, máximo 3 foros. Y los foros siempre digo, foro número 1, lectura y participación. Se coloca la lectura y la gente participa. Yo tengo en cuenta tantas participaciones. ¿Quién no participa? Listo. Profe, ¿puedo participar? Yo le digo, sí, hágalo, pero después de la fecha. Y hace su aporte. Les digo, bueno, ya está activo el foro tal, foro número 2. Y así sucesivamente. Hay gente acá que en mi foro nunca ha participado, por ejemplo. Yo lo tengo aquí guardadito y eso simplemente, ¿no? Ya para esta segunda y última etapa del proceso, no coloco tanto foro, ¿por qué? Porque siempre sucede lo que ustedes están diciendo. Profe, es que estamos sobrecargados, profe, esto, profe, aquello. Es que, claro, yo sé que tienen que responder por 5 materias. Antes eran 6. Ahora, como ustedes son nuevo pensum, son solamente 5. Mi compromiso va a seguir siendo el mismo. Si hay alguna duda, está el foro del WhatsApp, está el grupo del WhatsApp, hay gente que escribe, otra gente que no escribe, no hay problema, pero sé que la mayoría tratan de estar pendientes, de estar activos. En esta última parte del proceso, ¿qué me interesa? Que la entrevista les quede bien. Por eso más de uno preocupado, profe, hay que hacer el mapa conceptual. Yo les dije, no, en la clase dije que no, que simplemente el foro, como lo dije cuando arranqué la clase, simplemente en el foro es procesar las dudas y las inquietudes. Enviar los avances sobre eso. No les voy a pedir nada más. Habían 2 lecturas más, pero las suspendí porque sé que el tiempo en este momento es importante. Que Mónica tiene que atender al marido, que Valentina le llega al esposo y le tiene que servir, que el niño, bueno, son muchas cosas. Todos estamos viendo por eso. Yo atiendo de lunes a viernes 245 estudiantes que tengo en mi colegio, más a ustedes, más los de quinto semestre y más los de primer semestre de financiera. Es una locura esto, muchachos. Con ustedes tengo la posibilidad de vernos aquí acostumbrados a un ritmo de trabajo. Con los papás y los niños de colegio es muy difícil porque ellos creen que uno se lo pase durmiendo todo el día. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, claro, todos estamos en ese momento. Entonces, ¿mi compromiso cuál es, muchachos? El ritmo de trabajo que yo que traigo hasta ahora, lo voy a seguir manteniendo. Sin presiones, nada. Simplemente ustedes saben que tienen que enviarme un producto y enviar un avance. Quien lo envíe y tenga dudas, esas dudas las aclarará, como las ha aclarado Kerly, como las aclaró Mónica, Diana, Valentina, los que siempre me escriben, Nelly, ¿cierto? Quien crea que no tengo una duda, pues no lo va a preguntar, no hay problema. Pero si hay dudas, pregúntelo. Y yo no voy a colocar, es que hay otro foro, no. Simplemente está el foro para aclarar esas dudas. Hay algunos que me escriben, otros que me llaman, y ustedes saben el horario de atención. Con ustedes exclusivamente me dedico a la tarde-noche. Profe, es que en la tarde-noche no tengo internet.
lo puedo hacer por la mañana, claro, pero de pronto puede, y les confieso que me demore un poquito en contestarles porque, como les digo, estoy en otro proceso de trabajo también que me interesa. Pero entonces no nos vayamos a los extremos, que hay que ser responsables, sí, muchachos, hay que ser responsables y contestar y enviar. Que la universidad nos dio la posibilidad de terminar el semestre, sí, porque les voy a ser muy sincero, el semestre nos lo iban a suspender. Hace 15 días dependía de la asistencia y lo que ustedes hicieran y lo que interactuaban en la plataforma que nos fueran a suspender. Nos pidieron un informe, afortunadamente ustedes llegaron 28, solamente 3, 4 no asistieron. Yo les dije, mire, estuvieron atentos, esos informes que cada semestre los programas que somos virtuales, a distancia, no, entonces sí, debémoslo terminar porque nos iban a hacer cerrar plataformas y todo. Entonces yo fui y le dije, no lo hagan porque los estudiantes están activos. Solamente en financiera, les confieso, arrancaron 21 y hoy me quedan solamente 11 estudiantes. Ellos sí han tomado la decisión de retirarse. Ya cada uno lo hace. Entonces, no sé a ellos cómo les vaya a hacer, pero yo hoy tengo clase ahorita con ellos a las 8:30. La idea es tratar de continuar. El problema no es solamente con pedagogía infantil, es con pedagogía infantil, administración financiera, criminalística y lengua castellana a distancia. Entonces, ¿hay compromiso por parte de ustedes? Sí. Mi invitación es a que no se desanimen. No se desanimen, Valentina, Teresita, Jenit, todos, Javier, Oldinelli. Vamos a terminar el semestre y nos tendremos que volver a ver así sea el próximo semestre, en clase o por los pasillos. Pero claro que la idea es mejorar eso y responsabilidad por parte de ustedes. Y el diálogo traten de hacerlo así, lo más cordial. Usted mismo me dice, no, profesor, con usted se puede hablar, usted escucha. Hay profesoras o profesores que no permiten que usted les diga nada y eso es muy normal. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si ustedes me hicieran una entrevista a mí, sería muy distinta mi respuesta a una profesora que sí, verdad, está formada 100% en pedagogía infantil. Entonces, ustedes ya han aprendido a diferenciar eso. ¿Listo, muchachos? Creo que vamos cerrando, son las 8:22 para que la otra profe que tienen ahora vaya saliendo y vaya probando, pues porque el internet está como un poquito pesado. Para Profe, cerrar. ¿seguimos con su mismo link o que la sí. profesora nos manda otro? No, creo que es el mismo link, sí, entonces como para que no Ok. se desconecten o algo, listo, queden ahí porque yo ahorita sí me tengo que salir y vincular el link de financiera. Entonces, profes, Listo. la invitación es esa, no se desanimen, desde mi parte, desde mi área de comunicación, he sido muy juicioso, les digo, las notas ya están, algún reclamo, algunos me llaman, otros no, profe, estoy de acuerdo, no, uy, profe, sí, tengo que mejorar, uy, profe, por fin me puso buena nota, como que sí, y yo le explico, sí, mejorar o no eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algún comentario para finalizar, para cerrar la clase? Yo, profe. No, sí, profe, de mi parte le agradezco mucho porque pues como él se tiene mucha comunicación con nosotros, está en constante comunicación con nosotros, nos está diciendo las cosas, está pendiente, entonces por su parte todo muy bien y muchas gracias. Gracias, Valentina. ¿Alguien más? Profe, yo ya para terminar una duda de los Señora. trabajos que usted tiene, es que Señora. usted puso que comentar en el espacio académico de educación infantil sobre textos argumentativos de datos y hechos. ¿Son los mismos o es uno para allá y uno para su área? Es el mismo trabajo. ¿Sí tienen eso claro, cierto? Es el mismo trabajo para educación infantil y para mí. Es decir, Sí, la entrevista, señor. el análisis, todo eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, Listo, cualquier profe, duda, gracias. ya saben, el grupo existe, pueden escribir, pueden ahí. Al finalizar, concluyo la clase que asistieron 29 estudiantes. ¿Quién se conectó ahora último de pronto que alcancé a tomar fue 28? Para confirmar. ¿Quién entró de último a la sala? No hay problema, para que me confirmen. ¿Ninguno? Bueno. Profe, yo. Paola Andrea, Sí, señor. ¿cómo es su apellido? Qué pena. Soto Lozano. Soto Lozano. Listo, Paola Andrea Soto. Listo, aquí la tengo. Bueno, que tengan buen resto de día. Ojalá hablen con los profes y sea satisfactorio y no se rindan. Ya esto ya lo vamos a culminar, así sea virtualmente, pero vamos a cumplir y terminar ese semestre con éxito. ¿Listo, profes? Se cuidan. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Bueno. O sea que me voy a quedar aquí.